Tengan ustedes muy buenos días, extrañados estudiantes de la materia Proyectivas 2. Ya estamos al final del programa. Vamos a aprovechar el tiempito que nos queda para aprender algunos test que nos van a ser útiles. Y esta semana, pues, veremos el test del CAT-6, Children a Perception Test 6, CAT-6. Veremos el porqué de la utilidad de este muy buen test. Primero, nos centraremos en algunos antecedentes. Quisiera que ustedes sepan que en Bolivia se registraron 2.849 casos de violencia infantil y adolescente solamente entre agosto y diciembre del año 2019. De ellos, 1.000 casos se han catalogado como abuso de tipo sexual y 553 fueron de violaciones a niños y adolescentes. Son demasiados los casos, los datos estadísticos son alarmantes y no olvidemos que este año, 2020, año en el que hemos estado en cuarentena, ustedes se han debido informar de que los casos de violencia doméstica, tanto entre adultos como de adultos a niños y adolescentes, se ha incrementado muchísimo en relación a las estadísticas del año pasado, que de por sí ya eran alarmantes. Estos casos fueron proporcionados por el director nacional de la Fuerza Especial de la Lucha contra la Violencia, FELP, Miguel Ángel Mercado. Por tanto, estos datos estadísticos son por demás elocuentes como para que los psicólogos nos movilicemos. Y los psicólogos tenemos que responder a las demandas de la población. Y obviamente una gran demanda de la población se cierne dentro de esta población de riesgo, lo cual hace de que nosotros pensemos seriamente en determinado tipo de especializaciones o conocimientos en los diferentes niveles de prevención dentro de este terreno. Así podríamos nosotros preguntarnos, de acuerdo a Kaplan, dice que hay 3 niveles de prevención. Prevención primaria, y las preguntas que tendríamos que hacernos: ¿cómo podríamos prevenir estos hechos? ¿Qué mensajes podemos dar a la población sobre estos lamentables acontecimientos? La prevención primaria es referente a todas las acciones que se planifican para evitar determinadas situaciones, sucesos, hechos que se suscitan dentro de una sociedad y que de alguna u otra forma alteran la salud mental de sus habitantes. Y por lo tanto, si sabemos de que está existiendo violencia doméstica en todos sus actores, adultos, niños, adolescentes, ¿cómo podríamos prevenir este hecho? Prevención secundaria. Ya
la prevención secundaria es cuando ya el hecho está consumado, cuando ya tenemos víctimas y tenemos también victimarios. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿con qué herramientas contamos para diagnosticar el daño causado por los abusos y o violaciones de tipo sexual a niños y adolescentes? Que además, quiero que recuerden, genética es una población de riesgo muy particular. Siempre lo he manifestado. Los niños están construyendo su psiquismo y de esa construcción va a depender su salud mental. Y los adolescentes hemos visto de que es una etapa totalmente conflictiva, totalmente complicada para cualquier adolescente. Un adolescente que no presente problemas, que no adolezca, que no esté adolorido por todo lo que le pasa y todos los conflictos que tiene sobre su identidad, sobre sí mismo y los otros, pues no es adolescente. Un montón de veces les he dicho de que es mejor un adolescente conflictivo porque manifiesta, está sacando sus conflictos afuera, a flote, los está mostrando y nos pide ayuda, a un adolescente sin problemas. Un adolescente sin problemas no es adolescente, algo le está pasando, ¿no es cierto? Por lo tanto, sabemos que los niños entonces y los adolescentes son de por sí una población de cierto riesgo particular. Y imagínense si a ese riesgo le agregamos violencia, y si a esa violencia, que es mala de por sí, le agregamos justamente abusos o violaciones de tipo sexual, que ya ustedes saben que el tema sexual ya tiene sus connotaciones totalmente delicadas. Y a nivel de prevención terciaria, ¿cuáles son las estrategias que los psicólogos tenemos de intervención? Es decir, ¿cómo podemos intervenir en estos casos? ¿Estamos preparados para ello? Bueno, chicos, este test nos va a servir sobre todo en el nivel secundario y en el nivel terciario. Nos va a servir tanto para diagnosticar como para en el nivel terciario, cuando nosotros estamos ya tratando de integrar al agredido a la sociedad, ¿con qué herramientas contamos para evaluar si están preparados o no? Si vamos a encontrar buenos augurios o no. Por lo tanto, ¿estamos los psicólogos preparados para ello? Entonces, acá les ofrezco un buen test que, aplicado y corregido de la manera adecuada, pues nos puede ayudar como una herramienta indispensable en estos casos. Antecedentes del mismo test, del CAT-6. Obviamente tiene su origen en el clásico test de apercepción temática infantil CAT-H y CAT-A de los esposos Bellac. El incremento en las estadísticas de estos delitos a nivel mundial presionaron para la creación de la presente prueba.
¿Dónde se hicieron los mayores estudios? Fueron en México, donde se testaron a una población significativa, estadísticamente significativa, y de la cual tenemos el testimonio del manual con el que vamos a trabajar también nosotros. Los psicólogos necesitamos contar con instrumentos precisos de diagnóstico y de tratamiento en este ámbito tan especial como es la violencia sexual en niños y adolescentes. Es por ello que iniciamos esta aventura, chicos, de conocer el CAT-SEX, que estoy segura que les va a servir por la demanda de nuestro medio. Ahora bien, el test consta, vamos a describir un tanto el test. El test consta de 6 láminas en las que los protagonistas pueden proyectar libremente sus vivencias. Dentro de poquito vamos a conocer las láminas y el test cubre todos los requisitos exigidos por cualquier herramienta proyectiva. Es decir, la libertad que el niño tiene para proyectar, el niño o el adolescente tiene para proyectar sus vivencias, sus contenidos internos, es bastante grande. Los resultados que las pruebas arrojan pueden afectar la vida de muchas personas, de agredidos y de agresores. Quiero recordar de algo que es muy significativo. Si bien nosotros siempre nos hemos inclinado a atender a la víctima, ojo, también el agresor necesita de nuestros servicios. Y grandes estudios nos dicen que los agresores en este ámbito, en el ámbito sexual, han sido en algún momento víctimas especialmente de los mayores, es decir, los agresores durante la vida infantil han tenido también situaciones de maltrato y de violencia, especialmente en el ámbito infantil, en el ámbito sexual. Como es una prueba entonces que puede ser fundamental tanto para víctima como para victimador, esta prueba requiere mucha ética en el trabajo profesional del psicólogo, tanto en la aplicación como en la evaluación del test. En este sentido, yo les diría que, claro, todos nuestros tests requieren muchísima ética. Y acá se lo subraya especialmente porque generalmente este test es muy usado en forense, en clínica forense. Y en clínica forense, chicos, podemos mandar a una persona 30 años a la cárcel si es que hacemos un mal diagnóstico, como podemos liberar a un agresor sexual, pero peligrosísimo, si es que hacemos un mal diagnóstico. Por lo tanto, tenemos que prepararnos en esta prueba para, sobre todo en esta prueba, puesto de que de esta prueba va a depender
y de nuestra pericia, esta prueba más nuestra pericia van a depender la vida de muchas personas. La ética en el manejo del CAT-SEX lo dice la misma doctora Luz García López. Ella dice que la tarea fundamental de esta prueba es la de garantizar la protección del menor, de su desarrollo y de su bienestar emocional. Ese es el objetivo fundamental del CAT-SEX. La prueba se utiliza en el área clínica educativa, pero sobre todo en clínica forense, donde este test puede ser un instrumento fundamental para determinar veredictos que pueden cambiar la vida de niños y adultos. Por eso es que les decía de que para empezar nuestra ética tiene que comenzar por conocer, estudiar, dominar aspectos del test. La aplicación. Se aplica a niños entre 4 y 14 años. La consigna es la misma que el CAT de Velac. Te voy a mostrar unas láminas o unas figuritas. Acá les gusta hablar de figuritas. Y tú tienes que inventarte un cuento con cada una de ellas. Tienes que decirme lo que está pasando, lo que ha pasado antes y lo que va a pasar después. Se toma el tiempo de reacción en cada una de las láminas. Acá dice que, bueno, esto lo he sacado del manual que aplicamos a niños desde los 4 años hasta los 14, 15 años. En nuestro país es muy difícil aplicar este test a un niño de 4 años. En todo caso, un niño de 4 años, pues aplicamos hora de juego diagnóstica o hora de juego terapéutica o el test de la familia lúdica, porque resulta muy difícil aplicar más un niño que ha sufrido violencia doméstica y cuya salud mental es totalmente cuestionable por semejante agresión. Entonces, de todas formas, este test se lo puede aplicar en caso que ustedes consideren aplicable a niños de 4 años. Y yo les diría de que la edad adecuada sería a partir de los 6 años, 5, 6 años. 4 años es muy, muy chiquito todavía, aunque podríamos tener buenos resultados de acuerdo a la madurez del niño y a la inteligencia del mismo. Como ustedes verán, la consigna es la misma que el CAT. No es una consigna totalmente cerrada, no es una consigna que ustedes tengan que aprendérselas de memoria, simplemente tenemos que pedir que se invente un cuento con lo que le voy a mostrar y que cuente el cuento desde qué ha pasado antes, qué está pasando y qué va a pasar después. Y obviamente tomamos el tiempo de reacción y el tiempo de reacción, ustedes ya están duchísimos al hacerlo. Se toma el tiempo de reacción en cuanto yo destapo la lámina y en cuanto el niño, bueno, en cuanto destapo la lámina empieza a pasar mi cronómetro y en cuanto el niño reacciona ante dicha lámina, apago el cronómetro. Después hago un promedio y ahí saco, en conclusión, cuáles han sido las láminas que más han movilizado al niño.
Seguimos en la aplicación y quiero decirles que es un test en el que puedes estimular al niño o al adolescente, cuidando de no dirigir o inducir alguna respuesta. Obviamente tenemos que establecer un buen clima de confianza y proponer al testado la aplicación del test como si fuera un juego. Vamos a jugar a los cuentitos, vamos a jugar a las historietas, a las historias que tú te vas a inventar, y ahí con cada una de las figuritas tú tienes que inventarte un cuentito que tenga pasado, presente y futuro, o en nuestro caso tienes que decir qué ha pasado antes, qué va a pasar, qué está pasando y qué va a pasar después. Tiene el test la suficiente flexibilidad como para intervenir en los casos que el paciente se presente inhibido, estimulándolo para que su discurso emerja, que es lo que nos interesa. Las láminas son un desencadenante, un estímulo, un reto que le presentamos al paciente para que hable. Nos interesa su palabra. Y en este caso nos interesa que el niño y el adolescente al que estamos testando arme un discurso, se invente el cuento requerido, el cuento que queremos escuchar para evaluar no solamente qué es lo que le ha pasado, sino el grado de daño que podría tener. Por lo tanto, quiero que quede claro que en este sentido, entonces, nosotros como psicólogos, en el CAT-SEX, nosotros podemos estimular al testado. ¿Cómo? ¿Qué preguntas podemos realizar? Tenemos que plantear preguntas que aclare el cuento, que aclare la historia relatada en las partes confusas, no explícitas o evasivas. Por ejemplo, partes confusas. Y aquí nomás así se hizo, como dicen los chicos. En ahí está. Partes no explícitas. Y estaban hablando. Entonces nosotros tenemos que preguntar, ¿y qué estaban hablando? O evasivas. Ay, no sé qué le ha dicho. Entonces nosotros tenemos que preguntar, pero piensa, ¿qué le podría haber dicho o qué le podría haber pasado? No, o sea, todo que sea confuso podemos aclarar y podemos plantear las preguntas correspondientes. 2, realizar preguntas sin perder de vista el objetivo implícito de cada lámina. Es decir, a veces por querer hacer preguntas, preguntamos cualquier cosa. Y sin darnos cuenta que tenemos que centrarnos en el objetivo de la lámina, y por eso es de que una de las primeras tareas que debemos hacer los psicólogos cuando conocemos estas herramientas, cuando comenzamos a conocer estas herramientas que son tan útiles, es conocer el objetivo del test y dentro del objetivo del test, el objetivo de cada detalle que exponemos como estímulo al testado. En este caso, nos corresponde aprender el objetivo de cada lámina, que ahora las vamos a
ver. Tercero, se pueden formular preguntas como, ¿y qué está pasando aquí? ¿Cómo se siente este niño? ¿Qué quiere que suceda? Importantísimo, ¿qué quiere que suceda? ¿Qué desea ese niño de que suceda? ¿Cómo se sienten ellos? Generalmente lo que se hace es señalar a los diferentes personajes de la lámina, cómo se siente él y qué piensa él, y cómo se siente ella y qué piensa, ¿no? ¿Y por qué se siente así? ¿Qué le pasó antes cuando se omite el pasado? La pregunta es, ¿y qué le pasó antes? Cuando se omite el futuro, ¿qué le va a pasar después? Y en lo posible, toda respuesta debe ser acompañada por el porqué correspondiente. ¿Cómo se siente? Triste. ¿Por qué se siente triste? No nos contentemos simplemente con que el niño diga alguna respuesta en la que nosotros podemos profundizar. Y ahora vamos a ir conociendo las 6 láminas de este famoso test CAT-6. Lámina 1. Fíjense, descriptivamente podríamos ver cómo hay una persona adulta, una figura masculina, que está espiando, entrando, contemplando, ayudando, diciendo, no sabemos qué está haciendo y qué está pensando esta persona, lo va a poner el niño, la va a poner la niña. Y acá tenemos a un niño desnudo frente al espejo. El manual dice que obviamente esta primera lámina, al ser la primera, siempre les he enseñado, chicos, que toda primera lámina de cualquier test es el yo frente a lo nuevo, el yo frente a lo desconocido, el yo frente al cambio, el yo frente a un obstáculo que nosotros le estamos poniendo al mostrar la primera lámina. Luego, si el niño está, o el niño o la niña está acá frente a un espejo y el niño o la niña está desnuda, entonces tenemos que esta lámina emite asociaciones o permite la asociación en relación con el esquema corporal, en relación con el cuerpo desnudo. La figura masculina acá puede perfectamente ser el papá en una situación amorosa, de ayuda, de protección, o lo contrario. No nos olvidemos que la mayor parte de los victimarios son parientes cercanos de la víctima. Son primos, son vecinos, son hermanos, son papás, lastimosamente. Y tenemos entonces la relación con el padre o figuras masculinas. Algo que yo un poco critico este test es el hecho de que el agresor siempre es una figura masculina.
cuando también tenemos agresoras femeninas. Pero bueno, está hecho estadísticamente pensado para responder la mayor parte de las demandas en este terreno. Y por último, tenemos que esta lámina suscita angustia como señal de alarma. Angustia que puede traducirse en lo que pasa, en el hecho que puede pasar entre estas dos personas. Cuando se suscita angustia, puede que sea síntoma de transgresiones de tipo sexual. Ahora vamos a ver la siguiente lámina, la lámina 2. Es una lámina en la que hay un adulto que está agarrando, el adulto bastante grande, por lo tanto muestra su poder, y está agarrando al niño. ¿Qué está pasando en esa relación? Esa relación es una relación satisfactoria, linda, placentera, de una relación afectiva muy grande o no. Por lo tanto, acá en la lámina 2 vamos a tener tanto, va a ser una lámina en la que vamos a ver la sensación de protección o la sensación de amenaza. La relación con los adultos y fíjense ustedes, en esta parte de acá tenemos muchísimos juegos, muchos de ellos juegos a veces femeninos, a veces masculinos. Acá parece una pelota, ¿no? Pero esta lámina sobre todo va a discernir, ¿no? Acá, ¿qué pasa en este encuentro, en esta interacción entre el que tiene más poder, en el más fuerte, en el adulto, frente al que tiene menos poder, el niño? Esta lámina ha sido muchas veces factor de asociaciones en las que hemos podido detectar violencia de tipo sexual, infringidos entre hombres, adultos a niños. Por lo tanto, es una muy buena lámina. Ustedes dirán, y la presencia de juegos, es que muchas veces el anzuelo son juegos. Nosotros, los seres humanos, tenemos como una conducta espontánea, como un comportamiento espontáneo, el juego, lo lúdico. Y especialmente eso adorna y es característico de los niños. Y muchas veces, decía adorna, porque muchas veces los anzuelos son los juegos. Vamos a jugar y empiezan ahí los abusos o las transgresiones de tipo sexual. Entonces acá es muy importante. ¿Es una sensación que tiene este niño de protección o es una sensación de amenaza? Esta es la lámina número 2. La lámina número 3. Vemos a una niña y a una figura masculina. Quiero que ustedes noten acá una figura masculina. Además, en el dibujo mismo hay un falo bastante manifiesto que está como mostrando a la niña o niño, porque fíjense acá, perdón,
Fíjense acá, este menor o esta menor, si bien tiene un rosoncito, pero también tiene pantalones. Ahora, acá también nosotros sabemos que los adultos recurren a determinado tipo de anzuelos para secuestrar a niños, para violentar a niños, para abusar de ellos. Este tipo de anzuelos está acá presente a través de estos perritos que generalmente fascinan a los niños y pueden ser seducidos como para ingresar a este ámbito y no sabemos qué va a pasar. La vivencia del niño o de la niña nos dirá. Quiero dejar en claro que un niño, por más de que nosotros le pidamos fantasear, por más que nosotros le pidamos que cuente un cuento, que se invente una historia, nunca va a inventar fuera de la realidad. Es decir, puede mezclar vivencias. Mezclar, por ejemplo, una montaña de oro. Está bien, no existe la montaña de oro, pero si no hubiera visto la montaña y no hubiera conocido el oro, no pudiera hacer ese tipo de juxtaposición. Entonces, en ese sentido, toda, o sea, esta escena, ¿qué vivencia proyecta el niño? ¿Qué, qué dice de esta escena? ¿Cómo la arma? ¿Cómo la planifica? Incluso esta escena, esta lámina nos puede dar muchísimos datos sobre muchas veces la inocencia con la que el niño o la niña se conduce, a veces seducida por determinado tipo de situaciones planificadas por los adultos. Entonces, acá es una muy buena lámina para ver si esta lámina es de amenaza, si está presente una historia en la que el menor se siente amenazado por este mayor. Está presente la relación con la figura paterna o masculina. Está presente la confianza y o desconfianza en el otro. Pero también está presente la posibilidad de diseñar un futuro. Esta posibilidad de diseñar un futuro que está puesto así en el manual, quiero hacerles notar que es igual a lo que nosotros hemos venido definiendo como proyección al futuro. La posibilidad de diseñar un futuro es proyección al futuro. Por lo tanto, en esta lámina nos interesa qué va a pasar. El qué va a pasar tiene una decantación positiva o tiene una decantación negativa. Si la niña o el niño accede a entrar a este cuarto, ¿qué va a pasar? O no accede porque es un desconocido. Es decir, nosotros podríamos encontrarnos y especular 100,000 historias. En realidad, el que tiene que darnos la respuesta precisa es el niño. Y nosotros tenemos que saber evaluarla, saber interpretarla. Bien, esa es la lámina 3. Entramos a la lámina 4.
La lámina 4 es una lámina en la que vemos un mayor que se acerca a una cama donde está un niño. Siempre hemos hablado de que la parte más íntima de una persona es su dormitorio. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de las láminas del Philipson? Hablábamos en las láminas de el TAT. Decíamos de que, bueno, en el dormitorio no se recibe visitas. El dormitorio es un recinto en el que está nuestra intimidad. Y yo les decía, el cómo está su dormitorio en este momento es una proyección de ustedes. ¿Se acuerdan? Si su dormitorio está en este momento desordenado, horrible, feo, sucio, así están ustedes. Es una proyección. Bueno, acá también tenemos la escena en un dormitorio. En el dormitorio se suscitan también situaciones muy íntimas. ¿Qué pasa con este adulto que está entrando a la intimidad de este niño? Está entrando para acogerlo, para taparlo, para protegerlo. Está entrando para demostrarle su amor, su afecto, o todo lo contrario. Acá también tenemos la figura masculina. Quiero que se fijen que los semblantes son totalmente neutros, como para que el niño imprima, proyecte lo que debe proyectar. En este sentido, esta lámina, ¿qué es lo que nos cuenta de acuerdo al manual? La relación con la figura paterna. Acá, evidentemente, la figura paterna está en forma bastante manifiesta, pero ¿y qué pasa si no es la figura paterna? Y es otro. Por lo tanto, acá está la relación con los otros. Acá también podríamos ver que es una lámina que puede estimular situaciones de depresión y sus motivos por las situaciones de depresión. Por lo tanto, no es una lámina, vamos a decir, muy alegre, sino que pincha, incita al niño a que elabore cuentos que no son tan maníacos, no son tan felices. Vamos a ver que en esta lámina podemos observar situaciones de depresión y sus motivos. Acá también tenemos la proyección al futuro, es decir, ¿cómo se desenlaza esta historia? ¿Qué va a pasar? El qué va a pasar nos permite ver la proyección al futuro. Esa proyección puede ser o positiva o negativa. Y obviamente la proyección al futuro negativa va a tener que ver con la salud mental del niño. También esta lámina nos muestra la capacidad que puede tener este niño para construir alternativas de solución, caminos de solución. Es decir, ante esta situación, digamos, de un padre amenazante o de una persona que quiere hacerle daño, ¿cómo este niño, con quién se identifica,
nuestro testado, ¿cómo sale de ello? Por lo tanto, vamos a tener acá la capacidad de construir alternativas. Vamos a poder ver esta capacidad en nuestro testado. Y bueno, la relación con los otros en el sentido de que si este no es el papá, entonces, ¿quién es? ¿Y qué hace en el dormitorio del niño o de la niña? Esta es la lámina 4 y la lámina 5. Y bueno, la lámina 5, yo la llamo el yo frente al abandono, el yo frente a la soledad. Y ahí está atisbando una persona. En este caso, sí, parece hombre, pero puede ser también mujer. ¿Qué hace esa niña en esa posición? Claramente está en un escenario totalmente un tanto desolado. Solo acá tenemos un cuadro totalmente borroso. Y está la niña acuclillada. No sabemos si pensando, meditando, llorando, ya el niño nos dirá qué pasa con este personaje y qué pasa con él o ella. Abre la puerta para consolarla, para consolarlo, realiza un acercamiento afectuoso, bonito, o no, o al contrario es amenazante. Este personaje la está castigando, la está reprimiendo, la está ejerciendo determinado tipo de violencia sobre el niño o la niña aquí dibujada. Por lo tanto, esta quinta lámina nos va a dar luces sobre la represión y sus motivos. O sea, acá ya, perfecto, está siendo castigada, está siendo reprimida. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿No? Proyección al futuro, es decir, ¿cómo resuelve el niño esta situación? Capacidad de construir alternativas, o sea, ¿cómo sale? ¿Qué hace el niño para salir de esta situación tan rara? La relación con los otros, obviamente, la relación entre el adulto que tiene poder o la adulta y la niña. Y por último, está lo que al principio les dije, el yo frente a la soledad y el abandono, ¿no? O sea, ¿quién es este personaje? Es igual que la lámina del hoyo de Pata Negra o la lámina del conejito en el cat o del niño que está en la cuna en el cat. Vamos a ver qué historia puede armar el niño con esta lámina. Y llegamos a la última lámina, que es la lámina número 6 y que es en la única lámina en la que vemos muchos personajes. Las 5 anteriores láminas, si ustedes se han fijado, siempre había niño y adulto o adulta. En cambio acá vemos bastantes personajes. Sin embargo, queremos hacer notar en primer lugar acá la posición de esta persona, que puede ser niño o niña, y la posición de este adulto. Es decir, parecería en una situación de observación, parecería en una situación
de espía, de alguna forma, no está en una situación muy clara porque se está ocultando detrás de un árbol. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos acá personajes que están jugando. Estos personajes parece que están jugando, pues de alguna u otra forma nos muestran cierta alianza. Pero acá hay un niño solo y acá también hay otro niño solo, niño o niña. Por lo tanto, en esta lámina 6 vamos a ver rivalidad fraterna, vamos a ver sentimientos de persecución, precisamente por la actitud de esta persona mayor. Ahora, ¿qué está haciendo esa persona mayor detrás del árbol? ¿Qué está pensando? ¿Qué está mirando? ¿Qué está espiando? Como hace un ratito les dije. Por lo tanto, de alguna u otra forma, despierta sentimientos de persecución. También incita a historias de depresión, precisamente porque aquí hay alianza, acá hay una escena divertida de distracción, una escena lúdica. En cambio, acá tenemos dos personajes que están un tanto excluidos. Esta es muy buena lámina también, chicos, para ver bullying. ¿Saben lo que es bullying? Todos hemos sufrido en algún momento alguna situación de bullying. Pero resulta que en esta lámina podríamos también ver simplemente una escena también de exclusión. Exclusión social, es decir, nosotros jugamos, pero tú no. Dificultades para integrarse dentro del ámbito, dentro del ámbito social. Entonces, tenemos no solamente esta lámina nos puede producir situaciones, puede suscitar asociaciones en torno a la depresión, sino también puede darnos indicios sobre la capacidad que tenga este individuo, nuestro testado, para superar dicha depresión. Y por último, la proyección al futuro, es decir, cómo se resuelve esta lámina, pues es muy importante para ver incluso nuestra planificación, tanto de intervención terapéutica como nuestra presunción en tanto nuestro pronóstico. Este es el CAT-SEX, chicos. No he querido llenar mucho el CAT-SEX con los protocolos y con las diferentes formas de evaluación que tiene el CAT-SEX, que ya la vamos a ver hasta la próxima semana. No la próxima semana, la próxima clase. Espero que este material les sea útil, les sirva en sus tareas futuras como psicólogos y espero que tengan toda la ética que se requiere para usar, para aplicar, para evaluar este material. Que tengan ustedes muy buenos días, tengan una buena semana y espero que les haya fascinado este test como herramienta. Es un test muy triste, pero es fascinado en el sentido de que tenemos una herramienta de evaluación, una herramienta proyectiva para aplicarla y para evaluarla en un ámbito tan delicado como es el ámbito sexual
en niños y en adolescentes. Tengan ustedes muy buen día.